Damos gracias a Dios por lo que estamos oyendo y viviendo y celebrando. Que un día fuisteis bautizados queda así como una cosa que se cuenta, como algo más en la vida. Sin embargo, es lo más importante que ha sucedido ni sucederá ya jamás. Nunca seremos más que lo que empezamos a ser apenas nacimos. Cuando fuimos bautizados, pasamos a pertenecer a la familia de los hijos de Dios y adquirimos, por lo tanto, una vida que es participación de la vida de Dios. ¿Qué más podemos desear ni esperar? No hubiéramos ni siquiera soñado. Todos los que estamos aquí, todos vosotros en concreto, un día fuisteis bautizados y hoy recordamos ese acontecimiento tan importante, origen de todo lo que ha sucedido y está sucediendo ahora. También hemos escuchado que vuestros padres y padrinos hicieron unas renuncias al mal, unas promesas, unos compromisos de fe y de vida cristiana para vosotros, que ahora vais a renovar antes de recibir el sacramento de la confirmación. Tuvisteis la suerte de tener los padres cristianos, los padrinos que acompañaron a vuestros padres y que además se han comprometido a cumplir aquello que en ese momento hicieron, de educaros en la fe, acompañaros en la iniciación cristiana. Después del bautismo supone el traeros con ellos a celebrar la Eucaristía los domingos y después inscribiros en el grupo de los que hicieron la primera comunión. Conocisteis lo que es el sacramento de la misericordia de Dios, la penitencia, y habéis recibido una educación cristiana asentada sobre el ejemplo de vuestros padres, la educación en la familia, la colaboración de la parroquia, de la comunidad cristiana, con los catequistas, con los sacerdotes, la enseñanza de la religión en la escuela, que es también muy importante en la formación cristiana. Y finalmente ha dicho don Santiago que habéis cumplido el compromiso de prepararos bien para esta celebración y él considera que estáis aptos para recibir este sacramento. Y eso ya es acción del Señor, de una gracia, pero también una parte muy importante vuestra, ya más responsable, más comprometida también que lo que supuso el bautismo, que fue compromiso de vuestros padres, incluso la primera comunión. Un niño con 8 o 9 años no tiene la responsabilidad que tiene ya una chica a vuestra edad. Quiere decir que lo que sucede hoy está indicando dos cosas: que dais por bueno todo lo que ha sucedido hasta ahora y por eso damos gracias a Dios, y que os comprometéis ya de una manera más personal, más libre, más responsable a vivir como cristianos. Si hasta ahora habéis permanecido cristianos en buena parte por la acción y colaboración de los padres y los educadores cristianos, de ahora en adelante ya va a ser mucho de vuestra parte, no solo porque siempre viene bien la ayuda de los padres y de los educadores. Estáis todavía en una edad que podéis aprender mucho y podéis mejorar también mucho, es evidente, pero ya va a depender en buena parte de vosotros. A vuestra edad ya se toman compromisos que son más comprometedores y más serios que un niño. Un niño no tiene responsabilidad civil ni penal. A vuestra edad ya se empiezan a tener responsabilidades, también en la vida cristiana. Va a depender mucho de vosotros si vais a ser fieles cristianos en la participación el domingo en la Eucaristía, en la fidelidad a clase de religión, si estáis todavía en tiempo de escolar. Ya no basta con que vuestros padres os apunten y pidan clase de religión. Ya depende mucho de vosotros que lo toméis en serio.
Y además hoy no es nada fácil, porque como lo han devaluado tanto, no pinta nada en la escuela, en la clase de religión. Y sin embargo nosotros sabemos que pinta y mucho. Y que lo que queda al final no son las matemáticas que sepas o lo bien que manejas el ordenador. Al final seremos examinados del amor. No nos van a preguntar el día final si sabemos mucho de informática y si conocemos todos los equipos de fútbol y si sabemos quién tiene el mayor número de Oscar en la pantalla del cine, sino si hemos sido fieles en el amor de Dios y el prójimo. Eso significa si hemos sido buenos cristianos. Y para eso todo es importante. Pero lo es también muy importante este sacramento que hoy recibís. Es una gran fiesta, sin duda ninguna, pero es mucho más lo que significa en la vida de un cristiano el recibir el Espíritu Santo. Hemos visto en la primera lectura cómo lo que hacía el Señor en vida, Él en la vida mortal, porque vivo sigue, vivo y resucitado y vivo para siempre, pero no actúa ya directamente Él, no llama con su voz, ni nos lleva de la mano, ni nos habla con su lengua, ni nos mira con sus ojos físicos, ni nos escucha con sus oídos, sino que actúa por medio del Espíritu Santo. Y en una cosa tan importante como fue la elección de los 12 apóstoles, que lo hizo Jesús directamente, los fue llamando. A unos estaban pescando en el lago de Galilea, a otro lo llamó que estaba detrás de la mesa de la recaudación de impuestos, a otro estaba, no sabemos si tomando la sombra y descansando debajo de una higuera, porque se ve que trabajaba en el campo. Y sin embargo le falló uno, le falló Matías, Judas Iscariote, que le vendió y luego se ahorcó. Y para suplir a Judas ya no vino el Señor directamente a llamarlo, lo llamó la Iglesia. Lo llamó la Iglesia por medio de los 11 que quedaban, de los 12 faltaba uno. Y hacía falta completar el número, porque tenía mucha importancia el número de 12, porque tenía también mucha importancia en el Antiguo Testamento, el antiguo pueblo de Israel también había el número 12, las 12 tribus de Israel, los hijos de Jacob. Y se trataba de manifestar claramente que lo que el Señor instauró fue el nuevo pueblo de Dios, que era en parte continuación y en parte renovación y en parte sustitución de lo que había sido el pueblo antiguo de Israel, que era la figura, la preparación, la imagen de lo que sería el pueblo definitivo. Ya no habrá otro pueblo distinto de Dios, más que el que fundó Jesucristo, al que nosotros pertenecemos, también sobre la base de los 12 apóstoles, con Pedro a la cabeza. Y a la hora de escoger ese que faltaba, lo llamó la Iglesia, por medio de los 11. ¿Qué hicieron? Ponerse a la escucha del Espíritu Santo. Y de una manera muy sencilla, que parece, tal como se nos cuenta, pues parece que está encomendado a la suerte, ¿no? A ver a quién le cae, como las quinielas, como la lotería, ¿no? Escogieron a 2 de los que hubieran estado siguiendo a Jesús en vida y que fueran testigos de su vida, de su muerte y de su resurrección. Muy importante. Eso fue lo previo. Cualquiera de los 2, uno se llamaba José y el otro Matías, hubieran sido válidos. Lo importante era que hubieran estado con Jesús y que le conocieran, porque si no, ¿de quién iban a hablar? Si iban a ser los testigos originales de Cristo en su vida, muerte y resurrección, convenía que lo hubieran conocido personalmente.
Y luego ya, como cualquiera de los dos valía, pues los echaron a suerte. Estarían en una moneda, si es cara tú y si es cruz tú, pues muy bien. Eso ya es una cuestión de menor cuantía, pero muy importante, que fueran testigos, que hubieran sido amigos de Jesús. Por lo tanto, el cargo era importante, pero la raíz de ese cargo estaba ya antes. Jesús los había escogido como discípulos y le habían acompañado como amigos y los había enviado a predicar. Y los había constituido fundamento de su iglesia, de algún modo, quedaba ahora escoger uno de ellos. Pues bien, esto es lo que sigue siendo el estilo de vida de la iglesia. También nosotros hemos sido llamados, todos los que estáis ahí, todos los que estamos bautizados, hemos sido llamados y elegidos. Y no ha venido el Señor a elegirnos personalmente, se nos ha aparecido en una aparición o en sueños, no. Lo ha hecho por medio de la iglesia. Lo ha hecho por nuestros padres que son iglesia, porque son cristianos. Lo ha hecho por el sacerdote que nos admitió a ser bautizados y ahora por el obispo que os admite y os admito con mucho gusto a ser confirmados en el Espíritu y por el Espíritu. Y nos ha llamado a ser discípulos, es decir, los que siguen de cerca a Jesús. No es lo mismo discípulo que alumno. Todos vosotros sois alumnos de varios profesores o de varios enseñantes, pero discípulos no siempre, porque maestros tenemos pocos. Y maestro nuestro solo es el Señor. Y según ese Señor, así tenemos que medir quién es además nuestro maestro ayudante del Señor. Hay que medir a los maestros por el único maestro. Porque vosotros, maestros o que pretendan ser vuestros maestros, tenéis mucha gente. Algunos tienen nombre, pueden ser vuestros profesores, que algunos son buenos profesores y buenos maestros. Pero hay otros maestros anónimos que no tienen nombre, que es la moda, que es la cultura ambiente, que es lo que hacen los demás. Porque ¿qué significa maestro y qué significa enseñante? Pues el enseñante nos da una doctrina, que se la puede haber aprendido de un libro, nos la enseña y él la vive o no la vive. Pero tampoco tiene la pretensión de que le imitemos en su vida, sino que aprendamos la enseñanza que él nos da. El maestro, entendido como fue Jesús y es nuestro maestro, nos invita a mucho más que aprender. Es importante aprender la doctrina y lo que se contiene en la palabra de Dios y en la enseñanza de la Iglesia y en el catecismo y en la vida de la Iglesia y de los santos. Muy importante. Pero lo fundamental cristiano no es saber muchas cosas. Los ateos saben muchas cosas, a veces mucho más que nosotros, para rebatirlas y atacarlas. Y saben los argumentos de desmontar nuestra vida intelectual creyente. El maestro, al estilo de Jesús, pide al discípulo que esté con él, que permanezca en él y con él, que sea fiel. Pide amistad. El alumno, el discípulo, es amigo, no solamente alumno, que aprende la lección y luego se va con otra gente o tiene otros amigos, otra familia. No, aquí el Señor nos pide que aprendamos lo que nos enseña, que aprendamos sobre todo el ejemplo de su vida, que la hagamos nuestra, que le sigamos, que permanezcamos fieles, que no sea cuestión de un día o una fiesta. Discípulos de Jesús para ser bautizados por nos trajeron los padres. El día de la comunión con una fiesta muy bonita. Y el día de la confirmación, porque bueno, hay que pasar por eso, porque dicen, es que si no después a lo mejor no te puedes casar o no. No es eso lo más importante.
Lo importante es que vuestra confirmación hoy sea expresión y manifestación de que de verdad sois amigos y amigas de Jesús. Es decir, que os interesa su persona, que le queréis, que le seguís, que le imitáis, que le obedecéis, que os identificáis con Él, que estáis dispuestos a darle siempre gusto, a cumplir con aquello que sabéis que Él os pide, que vais a ser fieles y perseverantes. Eso significa ser cristiano. Es decir, es más una relación personal con Jesucristo que nos lleva a la amistad, al seguimiento y a la identificación con Él. Es parecernos a Él, quererle e imitarle y vivir con Él y en Él de tal manera que cualquiera que nos vea descubra el rostro de Cristo. Eso es ser cristiano. No es saber muchas cosas. Eso es una consecuencia lógica. Si yo quiero a una persona, me interesa conocerle. Pero me interesa mucho más todavía quererle, seguirle, complacerle, no disgustarle, no ofenderle, no marcharme con otro o con otra. Es lo más parecido al enamoramiento. Y en enamoramiento un corazón humano no da para dos, no da para dos. Amar a una persona de verdad y en totalidad es en exclusividad, en lo que significa el enamoramiento, que es el enamoramiento de un hombre y una mujer para el matrimonio. Y Jesús nos pide también un amor que no es compatible con otro amor total, sin embargo es compatible con todos los demás amores. El amor a Dios y el amor a Jesucristo supone que es nuestro Señor y que por encima de Él no tenemos a nadie, pero por debajo de Él y por Él podemos seguir queriendo con todo nuestro corazón a nuestros padres, a nuestros hermanos, al novio, a la novia, al esposo, a la esposa, a los hijos, a los amigos, a los compatriotas, a los vecinos, a los comparroquianos. Eso significa nuestra relación con Jesucristo. Y cuando eso se descubre, es lo que nos llena de felicidad, es la vida de los santos. Digo, ¿qué santo más raro este hombre? ¿Qué chico, qué chica? Ha dejado el novio, ha dejado la novia, ha dejado la carrera por meterse cura o por marcharse a las misiones o mira, tiene una dedicación a la iglesia que parece que no existe más que la parroquia, su trabajo como catequista, su preocupación por los jóvenes de su grupo. Bueno, ¿es compatible eso con ser un buen ciudadano, un buen padre de familia, un buen hijo, un buen esposo y una buena esposa? Eso es compatible. Lo que no es compatible es intentar jugar con el amor de Jesucristo. Y hoy sí, hoy contigo, mañana no, eso no. Es un sí para siempre. Y no es tan difícil. Sobre todo porque cuando se ama a Jesucristo de verdad y uno está dispuesto a seguirle por el camino que Él nos marca, encontramos la felicidad. Pero ¿quién nos ha creado más que Él? ¿Quién sabe lo que más nos conviene? ¿Y quién nos quiere más? ¿Por qué dudamos del plan de Dios? Es verdad que tiene cruz. ¿Y qué camino no tiene cruz? Pero sin embargo es un camino que conduce a la meta. Y eso es lo importante en la vida, acertar. Entonces en una edad en que pues ya se empieza a perfilar en vosotros qué es lo que más os interesa para el futuro, si vais a estudiar esta carrera o a otra, si no vais a estudiar, si vais a trabajar en este o en el otro tipo de trabajo, si os vais a enamorar de esto, de la otra, en fin, empiezan todas estas cuestiones a vuestra edad. Algunos ya lo tenéis resuelto, pero también hay adultos entre vosotros. Entonces es importante que a la hora de tomar decisiones en estos años que tenéis y en los próximos, acertéis. Y lo mejor es ponerse en manos de Dios y tener criterios como los que tuvieron los apóstoles, o los primeros discípulos, o los santos a lo largo de toda la historia, o los santos que hay hoy. Hoy hay muchos santos en la iglesia, hay pecadores también, hay pecado en la iglesia, evidentemente, porque hay personas humanas y todos somos frágiles, pero hay muchos más santos, y hay mucha más santidad en la iglesia que pecado. No nos dejemos deslumbrar por las cosas que se cuentan, que algunas de ellas son efectivamente muy penosas, muy dolorosas y muy reprobables, pero no es eso solo lo que hay en la iglesia. Hay mucha más santidad que pecado.
Y encontraremos la verdadera felicidad y el sentido de nuestra vida en la medida en que nos dejemos guiar por el Espíritu del Señor. Para lo cual es necesario que permanezcamos en un clima de oración, a la escucha. ¿Qué quiere el Señor de mí? ¿Qué pide el Señor a la Iglesia? Son palabras que tenemos que preguntarnos cada día. ¿Por dónde me encamina a mí el Señor? Y que no sean criterios de decir, ¿dónde voy a ganar más? ¿Dónde voy a llevar una vida más cómoda? ¿Dónde voy a tener más poder, más fama, más dinero? No son criterios cristianos. ¿Dónde voy a dar más gloria a Dios y dónde voy a ser para el mejor servicio de mis hermanos, especialmente de los que más me necesiten? Ese es mi camino. Existen de verdad cualidades para eso, pero para eso ya te ayudarán otras personas. Y no, pero no te metas en eso, que eso no es para ti. Te puede decir tu familia o el sacerdote o una persona. Pero conviene que esta pregunta os la hagáis, como se le hicieron los apóstoles. No esperéis cosas extraordinarias o milagrosas que venga el Señor a decirte al oído, porque el Señor ya no habla así, habla por su Espíritu y por los signos. Y nos habla en la oración y en la atenta escucha de la palabra de Dios y en la celebración de los sacramentos y en la vida en la comunidad y en el compromiso de servicio. Ahí es donde encontramos el camino. Ahí. Pues bien, vamos a pedir al Señor en estos días. Estamos justamente en unos días muy emblemáticos. Acabamos de celebrar la fiesta de la Ascensión del Señor. Pero lo mejor dicho, estamos a punto de celebrarla porque en el calendario oficial de la Iglesia se celebra el jueves. Siempre decía que era un jueves. Lo que pasa es que por acomodar nuestro calendario de la Iglesia al calendario civil en España, hemos tenido que correr la fiesta de la Ascensión unos días del jueves al domingo que viene. Pero realmente aconteció la Ascensión a los 40 días de la Resurrección, es decir, el jueves pasado, ayer. Y estamos, después de la Ascensión, hay 10 días ahí muy intensos en la Iglesia, que son aquellos que el Señor le recomendó a los apóstoles y a María, que permanecieran en Jerusalén reunidos, en oración, y cantando y escuchando la palabra de Dios, y recordándole a Él. Y ahí vendría el Espíritu de Pentecostés. Y nosotros estamos en ese momento. Entre la ascensión del Señor, estamos a 9 días del día de Pentecostés, en que se celebra la venida explosiva del Espíritu a la Iglesia de Jerusalén, que les transformó a todos totalmente y les lanzó a la misión. Salieron de su encogimiento y de su miedo y de su cobardía, anunciar el Evangelio hasta los confines del mundo conocido, con grandes peligros y jugándose la vida por el Señor. Pues bien, vosotros recibís hoy el Espíritu anticipadamente, como preludio de lo que es Pentecostés, y Pentecostés para vosotros. Que os preparéis bien, que lo acojáis, que escuchéis la voz del Señor y le pidáis, por intercesión de la Santísima Virgen y de los apóstoles, muy especialmente de San Matías, que seáis fieles y generosos en el seguimiento del Señor. Se demostrará que realmente le queréis, como dice Jesús, si me amáis. De verdad, guardaréis mis mandamientos. No vale decir te quiero y luego hago lo que a mí me parece. No. Hay que hacer la voluntad del Señor, incluso salirle al paso de sus deseos. Cuando se quiere una persona, no se mantiene uno en lo estrictamente obligatorio, sino que intenta leerle el pensamiento, qué es lo que le gusta, qué es lo que le va a dar alegría, qué es lo que le va a dar complacencia. Y uno intenta complacerle, porque le gusta este regalo, se lo compra si puedes, ¿no? Le gusta que te portes bien en esto o en lo otro. Pues eso es lo que tenemos que hacer con el Señor. Pues bien, vamos a pedírselo así al Señor, por intercesión de Santa María la Virgen y de San Matías en su fiesta. Ahora, antes de recibir el don del Espíritu Santo, conviene que renovéis ante mí como pastor de la Iglesia y ante los fieles aquí reunidos testigos de vuestro compromiso, la fe que vuestros padres y padrinos
en unión de toda la Iglesia, profesaron el día de vuestro bautismo. ¿Estáis dispuestos a luchar contra el pecado, que se manifiesta, entre otras cosas, en el egoísmo, la envidia, la venganza, la mentira, etc.? ¿Estáis dispuestos a perdonar cuando os hagan una injuria, a amar incluso a los que no os quieren bien, a ayudar a los que os necesiten, aunque no sean vuestros amigos? Sí, estamos dispuestos. ¿Creéis en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Pues sepultado, resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre. ¿Creéis en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que hoy os será comunicado de un modo singular por el sacramento de la confirmación, como fue dado a los apóstoles el día de Pentecostés? ¿Creéis en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos? El día de Pentecostés, los apóstoles recibieron una presencia muy especial del Espíritu Santo. Los obispos, sus continuadores, transmiten desde entonces el Espíritu Santo como un don personal por medio del sacramento de la confirmación, que ahora va a comenzar con la imposición de manos del obispo. La imposición de manos es uno de los gestos que aparecen habitualmente en la historia de la salvación y en la liturgia para indicar la transmisión de un poder o de una fuerza o de unos derechos. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, y pidámosle que derrame el Espíritu Santo sobre estos hijos de adopción que renacieron ya la vida eterna en el bautismo. Poderoso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que regeneraste por el agua y el Espíritu Santo estos hijos tuyos y los libraste del pecado. Escucha nuestra oración y envía sobre ellos el Espíritu Santo defensor. Llénalos de espíritu de sabiduría y de inteligencia, de espíritu de consejo y de fortaleza, de espíritu de ciencia y de piedad, y cólmalos del Espíritu de tu santo temor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hemos llegado al momento culminante de la celebración. Los ungirá con óleo perfumado. Ser crismado es lo mismo que ser Cristo, ser Mesías, ser ungido. Y ser Mesías y Cristo comporta la misma misión que el Señor: dar testimonio de la verdad y ser, por el buen olor de las buenas obras, fermento de santidad en el mundo. Jessica, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. La paz sea contigo. Y con tu espíritu. Cristina, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Amén. La paz sea contigo. Marta, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Amén. La paz sea contigo. Y con tu espíritu. Sara, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Amén. La paz sea contigo. Y con tu espíritu. Aurora, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Amén. La paz sea contigo. Y con tu espíritu. María José, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. La paz sea contigo. Con el espíritu. Cristina. Cristina, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Amén.
La paz sea contigo. Carla, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. La paz sea contigo. Katia, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. La paz sea contigo. Natalia, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. La paz sea contigo. Ana Belén. Ana Belén, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Amén. La paz sea contigo. Con tu espíritu. Ángela. Ángela, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Amén. La paz sea contigo. Jessica, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Amén. La paz sea contigo. Con el Espíritu. Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. La paz sea contigo. Esperanza, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. La paz sea contigo. Lourdes, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. La paz sea contigo. Cecilia, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Amén. La paz sea contigo. Con tu espíritu. Miriam, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. La paz sea contigo. Beatriz, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Amén. La paz sea contigo. Con tu espíritu. Alicia, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Amén. La paz sea contigo. Con tu espíritu. Carol. Carlos, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. La paz sea contigo. Daniel. Daniel, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Amén. La paz sea contigo. Espíritu. Andrés. Andrés, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Amén. La paz sea contigo. Y con tu espíritu. Antonio, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Amén. La paz sea contigo. Y con tu espíritu. José, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. La paz sea contigo. Con tu espíritu. Gerardo, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. La paz sea contigo.
Espíritu. Ariel recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. La paz sea contigo. José Francisco. José Francisco recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Amén. La paz sea contigo. Con tu espíritu. Jesús recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Amén. La paz sea contigo. Luis recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Amén. La paz sea contigo. Santo Espíritu. Valentín recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. La paz sea contigo. José. José recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. La paz sea contigo. Martiño recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. La paz sea contigo. Rafael recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. La paz sea contigo. Con tu Espíritu. Francisco Javier. Francisco Javier recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Amén. La paz sea contigo. Víctor Manuel. Víctor Manuel recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Amén. La paz sea contigo.